El derrumbe de los precios de los autos. ¿Te has preguntado por qué los precios de los automóviles están aumentando? En este vídeo te explicamos cómo la pandemia ha causado una loca burbuja de precios en el mercado de automóviles en los Estados Unidos. Sigue mirando hasta el final de este vídeo para ver el derrumbe de los precios de los automóviles, porque la última parte te dejará boquiabierto. Las restricciones en las importaciones de suministros y los cambios en el transporte logístico han llevado a una crisis que preocupa a grandes compañías, incluyendo a Elon Musk. Descubre por qué las condiciones del mercado han cambiado y cómo esto afecta tanto a los compradores como a los concesionarios de automóviles. No te pierdas este importante análisis. Los concesionarios de automóviles en los Estados Unidos están viendo caer los precios de manera vertiginosa frente a los cambios que están ocurriendo tan rápidamente. Las condiciones del mercado han cambiado. Las tasas de interés actualmente son altísimas. Recién en este año la producción de automóviles finalmente comienza a repuntar, pudiendo alcanzar la velocidad de años anteriores. Por otro lado, muchos compradores que obtuvieron sus vehículos con precios inflados en los últimos años ahora están chapuceando en sus préstamos. Todos estos elementos en el sector automotriz están creando una crisis que está preocupando a todas las grandes compañías que la conforman, incluido el famoso e intrépido Elon Musk. Estas dificultades tendrán un tamaño y alcance que están encendiendo todas las alarmas de la industria. La turbulencia financiera está por venir. Los precios de los vehículos, especialmente de los coches usados, están a punto de derrumbarse después de casi 2 años y medio de precios máximos récord. El mercado cambió de manera abrupta desde el año 2020 al 2022, cuando los precios de los autos usados ajustados por año, kilometraje y modelos cayeron aproximadamente un 88%. En enero, el promedio de autos vendidos se hizo a un valor de $27.156, es decir, que hubo una disminución del 1,5% con respecto al mes anterior. Los autos nuevos, mientras tanto, están teniendo cotizaciones que continúan siendo históricamente altas, pero la tasa en la que estaban creciendo los precios de los autos nuevos se está desacelerando, llegando el precio de la transacción de los autos nuevos a un récord de $49.507 en diciembre y cayendo a $47.681 en enero, según el sitio de venta de autos Edmund. Desde junio de 2020, los precios de los autos usados vienen desplomándose debido a la combinación de crédito fácil proporcionado a los consumidores en tasas de interés muy atractivas y una producción restringida de automóviles debido a la escasez de semiconductores. Millones de conductores no tuvieron otra alternativa que tomar estos préstamos exorbitantes dado que el inventario de autos nuevos estaba en el promedio mínimo histórico. Los consumidores que en los últimos años han hecho el estudio de mercado para comprar o para cambiar su auto se han encontrado con la sorpresa que los autos usados muchas veces eran más caros que los nuevos. En otras palabras, la burbuja de los autos usados es aún más grande que la burbuja de los coches nuevos. Mientras que el interés promedio pagado durante la vida de un nuevo préstamo de coche alcanzó un récord de $8.436, el interés promedio pagado durante la vida de un préstamo de automóvil usado alcanzó un máximo histórico de $10.204. Asusta lo ilógico del comportamiento del mercado, ¿verdad? Pero ahora que las tasas de interés están aumentando y la oferta de los semiconductores también, entonces los precios de los autos usados están en un estado libre, cayendo en picado al 8,8% en el mes pasado. Este dato marcó la mayor disminución mensual más grande de todas desde junio de 2009, mes en el que General Motors y Chrysler estaban ambos en la corte afrontando sus procesos de bancarrota. En este periodo negro de la industria automotriz se perdieron 500.000 de puestos de trabajo al mes. Fue una época completamente salvaje para la industria automotriz, dijo Ivan Drury, director en Edmunds.com, una página que trabaja con los datos de inventario y la información de la industria automotriz.
La caída de los precios de los autos usados significa que la gran mayoría de los consumidores que tomaron los créditos y compraron autos en los últimos 2 años están ahora bajo el agua, ya que le están debiendo a los bancos más dólares que aquellos que el auto realmente vale actualmente. Las personas que no pueden afrontar estos préstamos no podrán dar cumplimiento a su deuda ni siquiera vendiendo el auto. Estos factores probablemente desencadenen otra crisis automovilística que tendrá consecuencias desastrosas. Por ejemplo, ¿qué sucedería si hoy un comprador que está bajo el agua con su préstamo, que compró su vehículo en la parte superior de la burbuja, quiere cambiar su vehículo? Seguramente los comerciantes les pedirían que gastaran miles de dólares para cubrir la diferencia entre el préstamo y el valor del coche. Pero el consumidor seguramente no tiene ese dinero disponible. Esta situación es la tormenta perfecta, ya que el concesionario no puede vender el coche, el consumidor no puede comprar un coche y el prestamista no puede financiar el coche. Por su parte, los prestamistas, que ahora están viendo a los consumidores luchar con esta situación, están empezando a prestarle atención a la cláusula de estipulación automática abierta. Esto significa que están viendo la posibilidad de otorgar un nuevo préstamo para comprar otro auto, aunque estén en plena conciencia de que actualmente tienen otorgado otro préstamo de las mismas características con un banco diferente. Claro, es como todos estamos pensando en este momento. Esta situación es increíblemente arriesgada porque muy probablemente este consumidor incumpla en el primer préstamo. Pero esta es la única forma en la que los prestamistas pueden financiar automóviles y a su vez los concesionarios pueden vender coches. Por eso es posible que comencemos a ver una ola de embargos golpeando el mercado de autos usados en el año 2023. Se reactiva la venta, ¿pero a qué costo real? Estamos al borde de comenzar a ver una ola de recuperaciones muy similar a la recesión de préstamos para automóviles que ocurrió en el año 1920 o a principios de 2010. Los analistas destacan que en la década de 1920, cuando la industria todavía no se perfilaba para convertirse en el mercado que conocemos hoy, los fabricantes y distribuidores de autos ofrecieron créditos accesibles a los consumidores. El resultado fue el aumento sideral de las ventas de automóviles. Pero poco tiempo después el mercado colapsó, ya que muchas de las personas que tomaron esos préstamos se encontraron en una posición en la que no pudieron afrontar los pagos, lo cual generó la disminución de la venta de automóviles después de ese estallido. Cuando ocurrió la depresión económica en la década de 1990, surgió otra burbuja con los préstamos de automóviles alimentada por las bajas tasas de interés y la carencia de préstamos estándares que provocaron un boom en los préstamos. Pero la mayoría de estos préstamos, como pueden imaginar, eran de alto riesgo, lo que significa que eran emitidos a los prestatarios con mal crédito, por lo que cuando las tasas de interés comenzaron a subir, la economía desaceleró a los prestatarios de alto riesgo. Y estas personas terminaron incumpliendo con sus compromisos, como se podía suponer, causando una caída y una recesión en la industria automotriz. Zaire explica que la burbuja de los precios de los autos no es nada nuevo. Tuvimos una en el año 2000 y otra en el 2010. En estos años, con la economía aún en caída, los fabricantes y distribuidores de automóviles una vez más volvieron a ofrecer crédito de fácil acceso a los consumidores. Pero esta burbuja era diferente de las anteriores, porque esa burbuja fue impulsada más por demanda de autos nuevos que por créditos accesibles. En cambio, la burbuja actual es única en su formación. Para Craig Moore, que se dedica a la venta al por mayor de coches y ha estado en la industria automotriz por más de 30 años, la última caída de los precios significa que la burbuja de los automóviles definitivamente ha estallado. Los especialistas siempre dicen que va a ocurrir un ajuste de cuentas, sencillamente porque los precios de los autos usados no podían simplemente seguir subiendo de manera infinita. La burbuja comenzó a desinflar y las empresas ya estarían dejando de aprobar ciertos préstamos y las compañías de seguros pareciera que ya no trabajarían con ciertos autos usados. Estos cambios se deben a que, en realidad, cuando el polvo se asiente,
el valor de los vehículos será menor de lo que alguien estaría pidiendo por ellos y lo que algunos compradores estaban preparados para pagar. Durante la pandemia apenas podía obtener 1 o 2 autos por mes para vender. Ahora estoy recibiendo una docena de llamadas a la semana de personas que quieren vender sus autos y puedo elegir entre lo mejor de ellos, comentó un tasador de autos y vendedor de autos con más de 34 años de experiencia. Además, agregó, los precios de los autos usados han caído alrededor de un 15% en los últimos 3 meses, con el condimento de que se está haciendo muy difícil conseguir autos nuevos, ya que cuentan con largos tiempos de espera, como es el caso del modelo de la marca Toyota Land Cruiser Serie 70, el Ford Ranger Raptor o el Suzuki Jimny. Otro experto en autos usados, que pidió conservar el anonimato, le dijo a la prensa que la mayoría de los concesionarios de automóviles están ofreciendo precios bajos para permutas porque necesitan compensar las pérdidas de haber pagado demasiado por autos usados durante los últimos 2 años. Los concesionarios ahora están patas arriba, por lo que el automóvil vale menos de lo que pagaron por él cuando se concretó la transacción. La lógica de los comerciantes es que no estás bajo de precio porque necesitas estarlo, sino que te debes asegurar de que no vas a ir para atrás. Es decir, que la pérdida de la transacción sea la menor posible. Nadie sabe realmente dónde se encuentra el fondo de esta burbuja. Es por esto que las ofertas de los comercios comenzaron a calmarse dramáticamente. Los vendedores están en plena conciencia de que deben vender alrededor de la mitad de sus stocks, aun con pérdida en sus balances, para poder hacer frente a la salud financiera de sus negocios. Es difícil mantener una empresa en plena operación si el recurso que compró ayer hoy está devaluado al 30, al 40 o al 50%. La situación es de suma inestabilidad, aun para aquellos jugadores que tienen décadas de experiencia en el sector, porque al final del camino ninguno sabe dónde terminará esta sangría en el mercado. Según otra declaración de vendedores de autos usados, en los momentos álgidos de la burbuja y la confusión con la crisis económica surgida en la pandemia, cuando las cosas estaban locas creábamos a $5.000 de utilidad por coche usado en promedio. Ahora estamos de vuelta a menos de $2.000 de ganancia por automóvil, siendo la siguiente opción tener una pérdida de hasta $5.000 con tal de poder sacar unidades del stock. Los testimonios que reunimos para realizar este vídeo son de las personas que trabajan en el sector, y como podemos notar, se van asimilando bastante unas con otras. Pareciera ser que todos tienen un discurso unificado, pero cuando la vivencia es tan traumática para las personas que dependen de la compraventa, la situación es cada vez más compleja e incierta. La fábrica de los préstamos en la industria automotriz ha ido cambiando a lo largo del tiempo en Estados Unidos, especialmente después de las crisis económico-financieras más importantes de la modernidad. Por ejemplo, la crisis económica global de 2008 tuvo un impacto significativo en la industria automotriz de Estados Unidos. La recesión económica resultante redujo la demanda de vehículos nuevos, lo que llevó a una disminución en las ventas de autos y camiones en todo el país. La disminución de la demanda de parte del consumidor llevó a una disminución en la producción y en la rentabilidad de las empresas automotrices estadounidenses. La crisis del 2008, además, afectó de lleno a los mercados de crédito, lo que dificultó que los consumidores obtuvieran préstamos para comprar vehículos nuevos. Pero también los fabricantes de automóviles tuvieron dificultades para obtener financiamiento para sus operaciones diarias, lo que llevó a algunas empresas automotrices a buscar ayuda financiera del gobierno para evitar la quiebra. La crisis financiera también llevó a una disminución en el valor de las acciones de las empresas automotrices, lo que afectó negativamente a los inversores y accionistas. Muchas empresas automotrices, incluyendo las más robustas, tuvieron que reestructurarse y hacer General Motors. La empresa automotriz más grande de Estados Unidos, en ese momento, General Motors, se declaró en bancarrota en 2009. Como resultado de la reestructuración,
General Motors cerró varias plantas y redujo significativamente su fuerza laboral. Segundo, Chrysler. Chrysler también se declaró en bancarrota en 2009 y se sometió a un proceso de reestructuración. La compañía finalmente se fusionó con la compañía automotriz italiana Fiat para formar Fiat Chrysler Automóviles, FCA. Tercero, Pontiac. La marca Pontiac de General Motors fue descontinuada en 2010 como parte de la reestructuración de General Motors. Cuarto, Saturn. General Motors también decidió descontinuar su marca Saturn en 2010. Quinto, Saab. El fabricante de automóviles sueco Saab, propiedad de General Motors en ese momento, se declaró en bancarrota en 2011. Y sexto, Hummer. La marca de vehículos todoterreno Hummer de General Motors también fue descontinuada en 2010 como parte de la reestructuración de la compañía. Casi una década después, cuando parecía que la industria se había recuperado, apareció el COVID-19 y el mundo se enfrentó a una situación que nunca se había vivido con esa magnitud. La pandemia de COVID-19 y la crisis económica que la acompañó tuvieron un impacto significativo en la industria automotriz de Estados Unidos. Durante los primeros meses de la pandemia, las ventas de vehículos nuevos se desplomaron, ya que los concesionarios cerraron temporalmente y muchos consumidores postergaron sus compras debido a la incertidumbre económica. La disminución en las ventas de automóviles es una historia conocida en el sector, con lo que al observar que la demanda bajaría, las fábricas automáticamente disminuyeron la producción y muchas empresas automotrices se vieron obligadas a cerrar temporalmente sus fábricas o reducir la producción para adaptarse a la nueva demanda, dejando a muchas personas sin trabajo. En abril de 2020, el sector automotriz de Estados Unidos perdió más de 300.000 empleos, según la Oficina de Estadísticas Laborales. La tasa de desempleo en la industria automotriz alcanzó su punto más alto en abril de 2020, con una tasa del 12,4%. Si bien este nivel de empleo fue recomponiéndose a medida que la actividad se fue remediando, todavía no llega a recuperar los valores previos al confinamiento. Como si esta situación fuera poco, además, la pandemia interrumpió las cadenas de suministro globales, lo que dificultó la obtención de piezas y componentes necesarios para la fabricación de vehículos. Esto llevó a interrupciones en la producción y retrasos en la entrega de vehículos nuevos. La crisis de suministro se produjo porque muchos países cerraron sus fronteras y adoptaron medidas de distanciamiento social para frenar la propagación del virus. Esto provocó un cierre temporal de muchas empresas, una disminución en la producción y una interrupción en las cadenas de suministro globales. En el sector, la crisis de suministro se vio exacerbada por la dependencia de muchas empresas de productos y componentes producidos en otros países, especialmente en China, que fue el primer país en sufrir la pandemia. Muchas empresas tuvieron dificultades para obtener materiales y piezas esenciales para la producción, especialmente los chips semiconductores, que retrasó los tiempos de entrega y aumentó los costos de producción de autos. Según la Organización Internacional de Constructores de Automóviles, o ICA, la producción mundial de vehículos en 2020 fue de aproximadamente 74,2 millones de unidades, habiendo sufrido una notoria disminución del 16%. En cuanto a Estados Unidos, la producción de vehículos también se vio afectada por la pandemia. Según la Asociación de Fabricantes de Automóviles de Estados Unidos, la producción de vehículos en este país en 2020 fue de aproximadamente 8,6 millones de unidades, una disminución del 20% en comparación con el año anterior. Si bien las expectativas de recuperación para los años siguientes eran positivas, lo positivo que no debemos olvidar es que finalmente se encuentra bajo control la pandemia y que los niveles de actividad se han ido recomponiendo. Pero la realidad es que las consecuencias económicas de la pandemia continúan desarrollándose como la gran protagonista. Los niveles de inflación se mantienen altos. La Reserva Federal continúa aumentando las tasas de interés.
y pareciera que la economía no encuentra respiro, pero tampoco estaría encontrando un nuevo equilibrio. Por lo que las esperanzas de retomar los niveles de producción y de demanda de los años anteriores a la pandemia parece un sueño que es cada vez más difícil de concretar. Esta incertidumbre, en general, es muy mala para las empresas, que frenan sus niveles de inversión para investigación y desarrollo. Pero también a nivel del consumidor es mala, ya que se vuelve un gastador conservador, dado que no sabe en qué momento se desatará una nueva crisis económica. Después de todas las dificultades que atravesó la industria automotriz a la hora de producir autos y la disminución de la demanda por los múltiples factores económicos negativos que fue atravesando desde 2020, en la actualidad el problema que están visualizando las comercializadoras como un factor determinante de por qué no se están vendiendo los autos necesarios para el sector es el crédito. A medida que la Reserva Federal de Estados Unidos fue incrementando el tipo de interés en el último año con su objetivo de bajar y controlar los niveles de inflación que se desataron luego de la pandemia, la tasa de interés media de los préstamos para la compra de nuevos vehículos aumentó a 8,95%, cuando el año pasado se encontraba a 5,66%. La mensualidad del pago de préstamos pasó de $748 a $925 por mes en un año. Pero no solo aumentó el costo de financiación, sino que también se vio un claro incremento en el precio de los automóviles. Además de esta situación, la crisis bancaria que se desató con la quiebra de Silicon Valley Bank hizo que los créditos se endurecieran y que el sector se enfriara hasta conocer las repercusiones de esta caída. Todavía existe una esperanza que todas aquellas personas con el poder adquisitivo adecuado puedan hacerse a su auto y puedan acceder a un crédito. Pero en los datos duros de la realidad económica, las personas se han vuelto más calculadoras y frías para pensar sus compras. El pueblo americano, una vez identificado por los altos consumos y el fácil acceso a los préstamos para casas, autos, nuevos negocios, hoy se encuentra en una situación sumamente diferente, y el índice de confianza del consumidor que realiza la Universidad de Michigan no para de caer hace años. La estrategia que están teniendo gran parte de los fabricantes es comer su propia rentabilidad, es decir, que los beneficios que han ido aumentando en los últimos 3 años hoy en día se están viendo reducidas a la hora de tratar de mantener la demanda de sus productos. El vicepresidente de Toyota de Estados Unidos declaró: "No podemos repercutir todos los costes, lo que significa que nos los estamos comiendo en nuestra rentabilidad. ¿Cuánto puede aguantar el consumidor si trasladamos todos nuestros costos y los autos aumentan mes tras mes?". Es sumamente desalentador para un consumidor típico firmar un préstamo por un auto de $40,000 con una tasa de interés tan alta como la que se tiene hoy en día. La gente seguramente mirará el monto que tiene que pagar de manera mensual y decidirá no comprar. Y ya existe gran parte de los consumidores que están cancelando pedidos de modelos que tenían en lista de espera, porque a la hora de contratar el vehículo de la financiación era mucho más barata que la actual. Existen casos que a la hora de pedir y reservar el auto, la tasa de interés del préstamo era del 2%, y cuando el auto finalmente está fabricado, esa tasa se transformaba en el 8%. La confianza de los consumidores, o al menos su comportamiento, seguirá siendo resistente, declaró Chris Reynolds, director administrativo de Toyota Estados Unidos, mientras que las automotrices están preparando su reporte de venta que seguramente llevará a la reevaluación de las condiciones de comercializaciones. El fenómeno de los precios de los autos usados y nuevos hay que evaluarlo como un todo. Tiene tantas aristas que muchas veces nos confunde y nos hace perder toda credibilidad acerca del mercado. Lo primero que tenemos que entender es que en la formación de precio de cualquier producto influyen diversos factores y todos repercuten en el valor final. En esta burbuja automotriz acontecieron muchas situaciones y ninguna resultó favorable para el valor de los autos. Recapitulando la información, tuvimos en primer lugar la explosión de la pandemia que hizo que las fábricas tuvieran que cerrar sus operaciones con una cierta cantidad de tiempo.
Es decir, que las fábricas al no funcionar ya no producían y los stocks de autos fueron bajando. Al mismo tiempo, la demanda de los autos también disminuyó, porque las personas ya no tenían una gran necesidad de movilizarse, y a su vez había una gran incertidumbre económica, por lo que las personas que contaban con la posibilidad de comprar los autos posiblemente retrasaron esa compra para evaluar si era la mejor decisión para sus finanzas personales. Cuando las fábricas comenzaron a poder operar y a fabricar vehículos, tuvo lugar la crisis de la cadena de suministros. Es decir, que muchas de las partes necesarias para la fabricación de vehículos no llegaban a la planta, especialmente los chips semiconductores, que su principal vendedor es China, país que mayormente se vio afectado por el COVID-19 y que en diversos momentos vio restringido al 100% sus operaciones en puertos y fábricas. Esto tuvo por consecuencia que las plantas automotrices no pudieran entregar unidades terminadas, haciendo bajar aún más el stock y que el precio de los autos nuevos se disparara por no haber oferta. El aumento de los precios de los autos nuevos, que para que tengamos una referencia llegó a duplicarse en 3 años, empujó y disparó los precios de los autos usados, provocando que la capacidad de las personas para acceder a un nuevo vehículo fuera casi imposible. Pero a la vez, acceder a un auto usado tampoco era sencillo. Las personas y concesionarios que adquirieron unidades tanto nuevas como usadas en este periodo se encuentran actualmente con que los precios que pagaron se están desmoronando. Por lo que si hoy quisieran vender ese vehículo, el monto negativo de la inversión es muy grande. A esto se le suma el costo de financiación de esas compras. Es decir, que los precios de las unidades estaban duplicados, pero la tasa de financiación no paró de crecer desde el 2020, provocando un encarecimiento aún mayor de la unidad. Si el consumidor compró un auto que hoy en día su valor se desplomó y lo hizo con financiación, es posible que ese auto lo esté pagando el doble de lo que realmente cuesta. Entonces, posiblemente muchas personas estén pensando, ¿cuál es la salida? ¿Vender la unidad? En realidad no hay una respuesta correcta, porque al vender la unidad al precio actual de ese auto es mucho menor que el del momento de la compra, sin tener en cuenta el costo de la financiación, que como vimos ronda entre el 5 y el 8%, dependiendo del momento en el que se asumió el compromiso. Seguramente este vídeo tenga una segunda parte, en el que continuaremos observando las variaciones en los precios de los autos y de la financiación.